Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a esta charla. Gracias por conectarse. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Ortega Z Argentina por haberme hecho partícipe de este ciclo tan interesante, conmemorativo de una efemérides importante como son las 9 décadas ya de la primera publicación de La Rebelión de las Masas. La primera edición de La Rebelión de las Masas vio la luz exactamente el 31 de agosto de 1930. Agradezco en particular al presidente de la Fundación, a Roberto Aras, a su vicepresidenta Marta Campomar, su directora ejecutiva Inés Viñuales, a Andrea Pochetti y todo el equipo que tanto esmero y dedicación pusieron para poder hacer esta actividad posible, como tantas otras que realiza cotidianamente la Fundación. Yo quiero empezar esta charla con una cita. No voy a hacer muchas, muy pocas, pero quiero comenzar con una cita que pertenece a Thomas Mermal. Thomas Mermal es o fue, mejor dicho, un gran hispanista norteamericano de origen húngaro, que es el autor de la única edición crítica de La Rebelión de las Masas, muy importante, un gran estudio preliminar hecho por el propio Mermal, que se publicó en el año 1998. En el estudio preliminar, lo que hace Mermal es decir, entre otras cosas, lo siguiente. Leo. La rebelión de las masas es, entre otras cosas, un análisis histórico de la relación entre masas y minorías. Una obra de pensamiento social y de crítica cultural. Un diagnóstico de la vida pública. Un ejercicio de antropología filosófica, una serie de profecías cumplidas con pasmosa exactitud y una proeza ensayística. Además, es la exploración de una dimensión nueva de la sociedad europea, de la sociedad moderna, perdón, y por último una condena al nacionalismo y una llamada a la Unión Europea. Quizá el tema elegido para esta charla no se inscriba directamente en algunas de esas facetas que acabo de señalar leyendo a Mermal. Porque en realidad la relación entre democracia y liberalismo o puede caber dentro de ese diagnóstico general sobre la vida pública o de otra forma ser parte de esas otras cosas, porque Mermal dice la rebelión, entre otras cosas, podría ser parte de esas otras cosas que no están específicamente mencionados en esa o mencionadas en esa síntesis. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, del tema de la nación, cómo concibe Ortega Set en La Rebelión de las Masas la nación, que es un tema muy interesante que quizás podría aparecer en el contexto de las preguntas al final de esta charla. Como sea, en cualquier caso, puede decirse, o yo tengo para mí, que la problemática relación entre democracia y liberalismo atraviesa las páginas de La Rebelión de las Masas, a veces de manera más explícita, otras veces de manera más velada, inclusive no solamente en el propio texto aparecido en 1930, sino también en el importante prólogo para franceses que fue incorporado a la obra en el año 1937. Entonces, yo me voy a dedicar a este tema, que es un tema más acotado. Ustedes ya han tenido dos excelentes disertaciones que me precedieron, en primer lugar la de Roberto Aras, que nos habló acerca de la génesis de la obra, y después la de Mona Perpere, que hizo un riguroso análisis de su contenido. Mi intención entonces es acotarme al tema de la relación entre democracia y totalitarismo, democracia y liberalismo, pero no solamente a la luz de la Rebelión de las Masas, sino más inscribiendo este tema en el contexto más amplio de la evolución del liberalismo de Ortega.
Y a ese fin quiero comenzar recordando un trabajo que me parece imprescindible, escrito por Pedro Cerezo Galán, quizá alguno de ustedes lo haya leído, a este trabajo en particular, u otro de los muchos que Cerezo dedicó a Ortega, entre ellos un libro importantísimo, para mí de lo mejor que se ha escrito sobre Ortega, titulado La voluntad de aventura. Bueno, Pedro Cerezo Galán sostuvo una interpretación del liberalismo, de la evolución del liberalismo de Ortega, dividida en tres salidas, o lo que él llama tres navegaciones. La primera de las cuales, la del Ortega joven, más o menos estamos hablando de los años 1908 al 14, habría estado orientada a una propuesta de integración entre socialismo y liberalismo, una propuesta de impulsos regeneradores que no se inscribía en la tradición del liberalismo clásico, sino más bien en la tradición de un idealismo ético de inspiración neocantiana que conjugaba la crítica al marxismo, en el caso de Ortega, con un proyecto de modernización de España. Recordemos que Ortega había completado ya sus estudios en la Universidad de Marburgo. Marburgo era, como sabemos, una de las dos sedes importantes del neocantismo en Alemania, la otra era la Universidad de Baden. En Marburgo, Ortega había abrevado, de la mano de sus maestros Hermann Cohen y Paul Natter, entre otros, de lo que se llamaba entonces el socialismo de cátedra, imperante en la Alemania de entonces. Recordemos también, por ejemplo, el nombre de Eduard Bernstein, fundador de la socialdemocracia alemana, etc. De ese periodo inicial, digamos, a mí me interesaría, como tenemos poco tiempo, solamente mencionar un texto que en 1908, que es publicado en la revista Faro, que se titula La Reforma Liberal, 1908, donde Ortega define al liberalismo por contraposición al conservadorismo, ¿no? Define al liberalismo como un pensamiento político que siempre prioriza, que siempre antepone la realización de un ideal moral a cuanto venga exigido por un grupo humano, por una casta, por una clase, por una nación, etc. O sea, hay que poner por encima la consecución de los ideales morales por cualquier exigencia inmediata, histórica, de utilidad. O sea, el liberalismo no se podía quedar con los cánones del liberalismo clásico, no se podía quedar con una vaga doctrina de tolerancia, dice Ortega, sino que en nombre de una ley ética que condena todo tipo de estancamiento de la ley política, lo que tenía que hacer el liberalismo era trascender las constituciones escritas con ánimo de incorporar en ellas, de darle sanción constitucional a todos los derechos todavía no reconocidos por las constituciones, ¿no? Donde se proclamara un derecho nuevo, dice Ortega, ahí tiene que estar el liberalismo reivindicándolo, con vistas a que el día de mañana pudiera ser incorporado también a la legislación o a la constitución escrita. Entonces, ¿de qué derechos o a qué derechos se está aludiendo Ortega en ese contexto? Bueno, obviamente a los derechos sociales, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo Ortega en realidad no era algo demasiado extraño. Yo creo que era parte de un clima de época, no solamente en Alemania, sino también, por ejemplo, en Inglaterra. Quienes conocen un poco de historia de las ideas de este periodo recordarán que por esos primeros lustros del siglo XX estaba bastante en auge en Inglaterra las ideas de lo que se llamaba el nuevo liberalismo, en figuras como Thomas Heath Green, por ejemplo, o Leonard Hobhouse, que pensaban o que estaban unidos por la convicción común de que la teoría liberal debía someter a revisión sus viejas suficacias sobre el Estado, promoviendo una presencia más activa del Estado justamente, sobre todo para la creación de condiciones más equitativas.
Bueno, no me puedo detener por razones de tiempo en la consideración de los numerosos textos, fundamentalmente artículos de periódico y conferencias en los que Ortega subraya durante esta época esta dimensión ética y social del liberalismo, que incluso va a resonar en el año 1914, cuando Ortega, en una famosa conferencia que se llamó Vieja y Nueva Política, se refiere a esa emoción radical que siempre tiene que estar viva y permanente en la historia y que tiende a, o que espera siempre de nuevas formas sociales un mayor bien que de las formas pretéritas, ¿no? O sea, siempre apuntando de nuevo en una dirección superadora. Vieja y Nueva Política es una conferencia muy importante porque de alguna manera, como se ha dicho muchas veces en la literatura sobre Ortega, lo instala a él como portavoz de su generación, ¿no? La famosa generación del 14, como se la llama. Pero sin embargo, a pesar de que en esta conferencia todavía resuenan ecos de ese idealismo antitético anterior o de esa lectura anterior del liberalismo, de esa primera navegación a la que aludíamos recién citando a Cerezo Galán, sin embargo, Vieja y Nueva Política también da comienzo a lo que Cerezo llama una segunda navegación, la del liberalismo de la vitalidad, así lo llama él, cuyas bases filosóficas ahora le vendrían proporcionadas por la metafísica de la razón vital. Por eso es que se puede decir de alguna manera que Vieja y Nueva Política parece haber puesto fin al periodo de mayor acercamiento de Ortega al socialismo, una suerte de momento de inflexión. Hay muchas frases o expresiones muy interesantes a este respecto en Vieja y Nueva Política, por ejemplo, cuando él dice que el Estado y la sociedad no pueden valernos igualmente lo mismo y que antes que el Estado hay que priorizar la calidad nacional. Pero sin embargo, para eh, subrayar la importancia que tendría, a mi juicio, este momento de inflexión, que es el año 14 en cuanto a sus consideraciones del liberalismo, a mí me parece todavía más interesante, aparte de las referencias que uno puede encontrar en un texto como Vieja y Nueva Política, citarles una expresión que aparece en Meditaciones del Quijote, 1914 también, el primer libro propiamente tal de Ortega, que a mí me parece enormemente significativa para ilustrar este pasaje, este cambio. Dice Ortega, todas nuestras potencias de seriedad las hemos gastado en la administración de la sociedad, en el robustecimiento del Estado, en la cultura social, en las luchas sociales, en la ciencia en cuanto técnica que enriquece la vida colectiva. Nos hubiera parecido frívolo dedicar una parte de nuestras mejores energías a organizar en torno nuestro la amistad, a construir un amor perfecto, a ver en el gozo de las cosas una dimensión de la vida que merece ser cultivada con procedimientos superiores. Y como esta, multitud de necesidades privadas que ocultan avergonzados sus rostros en los rincones del ánimo, porque no se les quiere otorgar ciudadanía, quiero decir, sentido cultural. La vida es ante todo vida privada antes que vida pública, ya empezará a decir categóricamente Ortega. Bueno, este pasaje que acabo de leer, aparte de su bella factura literaria, me parece que es muy significativo en ese contexto, ¿no? Gastamos nuestras energías en el robustecimiento del Estado, en las luchas sociales, en la administración de la sociedad, y nos olvidamos de la vida privada, de la amistad, de construir un amor perfecto, de ver en el goce de las cosas una dimensión de la vida que merece ser cultivada con procedimientos superiores. Me parece muy significativo este pasaje. Igualmente significativo es un artículo del año 1915, muy interesante para leer, que se llama Libertad, Divino Tesoro, donde Ortega confiesa abiertamente su inquietud, sus temores
frente al avance de lo que él llama el pensamiento excesivo del Estado, ¿no? Frente al hecho de que la Primera Guerra Mundial hubiera encontrado a los europeos y al hombre medio europeo, como él dice, a ser un buen siervo de su respectivo Estado que un individuo dueño y señor de su propia vida y de sí mismo, ¿no? O sea, ya esta idea me parece que está poniendo al descubierto una filosofía de la libertad que está ahora más inclinada a ver al Estado como un instrumento al servicio de la sociedad civil y acentuar, por consiguiente, la supremacía del individuo frente a cualquier forma de colectivismo entonces naciente, porque justamente estas formas colectivistas, al invertir esa relación entre individuo y Estado, terminan absorbiendo el dinamismo y la creatividad propios de la vida privada. Bueno, lo mismo, acá también se pueden mencionar muchos textos en esta misma dirección. Hay una serie de artículos que llevan un título común, con subtítulos diferentes, que son Ideas de los Castillos, que aparece en la serie El Espectador, el ensayo Socialización del Hombre, con el cual termina en el año 1930 El Espectador, creo que es el último ensayo, si no me equivoco, del Espectador. En este ensayo Socialización del Hombre, Ortega dice también algo que me gusta mucho citar. Dice, cada cual tiene que vivir por sí su vida, apurarla con sus únicos labios, como una copa llena de lo dulce y de lo agrio. A uno le pasa hallarse acompañado, pero el pasarle a uno no admite copartícipes, ¿no? O sea, Ortega está afirmando esta verdad trascendental sobre la vida entendida, como decía él, como conciencia de unicidad, ¿no? Y esta afirmación es sostenida por Ortega mientras gran cantidad de europeos, como él señala en este mismo texto, se experimentaban una lujuriosa fruición, una lujuriosa fruición de disolverse en lo colectivo. Y esta situación para Ortega remedaba la del pasado grecolatino, cuando no se concedía a los individuos libertad para vivir por sí mismos y para sí mismos, teniendo el Estado derecho a su existencia entera. Esta es una lectura que en su momento, como seguramente muchos de ustedes saben, popularizó Benjamin Constant con su famosa conferencia de la libertad de los antiguos comparada a la libertad de los modernos, y que después otros teóricos e historiadores recogieron, por ejemplo, Fustel de Coulanges en su obra La ciudad antigua. Ahora, yo no voy ahora a entrar en el debate acerca del estatus de la libertad individual en el mundo antiguo, pero de todas maneras me interesa quedarme a propósito de este ensayo, Socialización del Hombre, con esta idea, esta referencia que hace Ortega al rebaño de muchos hombres que marchan por la vida bien juntos, lana contra lana y la cabeza caída, buscando un pastor y un mastín, ¿no? Una frase muy interesante también, y que resume también parcialmente algo del diagnóstico que Ortega nos presenta en este ensayo de serenidad, en medio de la tormenta, como él llamó a la rebelión de las masas, ¿no? Un ensayo de serenidad en medio de la tormenta. Hablar de la rebelión de las masas es hablar también de un periodo durante el cual, que ya se venía advirtiendo desde escritos anteriores, por cierto, durante el cual la actividad política, incluso para Ortega, ya empieza a presentarse a sus ojos como ya no como una praxis pedagógica, como lo había sido antes del 14, o como un factor de vertebración social, sino más bien como un orden, dice Ortega, instrumental y adjetivo de la vida, ¿no? Un orden que es siempre reflejo de realidades más sustantivas. No tengo tiempo de detenerme en esto, pero Ortega pensaba que
si las cosas andan solamente mal en la política, pero solamente ahí, bueno, no hay tanto de qué asustarse. Ahora, si las cosas andan mal en la sociedad, ahí sí es motivo de preocupación. No me acuerdo en qué ensayo Ortega decía, si una sociedad se encamina hacia la muerte, no la va a detener en su derrotero un gobierno de arcángeles. Entonces la política siempre es reflejo de realidades que son más sustantivas. Y por eso Ortega en parte venía frente a este avance de un politicismo integral, como lo llama, ¿no? El avance del politicismo integral, que es la cara, el rostro político de la rebelión de las masas. Frente a ese avance, él reclama, y venía reclamando desde el tiempo del espectador, desde que empieza a escribirse el espectador, un espacio de contemplación, ¿no? Seguro, consciente de que de alguna manera debe desplazarse esa idea del Estado educador, socializador, hacia el plano más creativo de la sociedad civil, un plano que debe potenciarse, que debe dinamizarse, evitando justamente que el Estado absorba la sociedad civil. Entonces, este cambio de perspectiva que tiene lugar, como decíamos, a partir del año 14, lo va a llevar Ortega, lo va a conducir Ortega reiteradamente a considerar la relación entre democracia y liberalismo desde una posición que de alguna manera acota, restringe el significado de la palabra democracia a la etimología del término, ¿no? En definitiva, a una forma de gobierno que responde a la cuestión de la titularidad de la soberanía. Ortega fue refractario, rechazó abiertamente cualquier credo político que radicase en otras manos que no fueran las del pueblo la soberanía, porque la consideraba al pueblo como la única fuente originaria del poder político. Pero sin embargo, como él acotaba el significado de democracia a eso, a la titularidad de la soberanía, no consideraba que la democracia no aseguraba por sí misma la limitación del poder. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de democracia, muchos de nosotros, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé, sumamos, incorporamos a ese término democracia otros aspectos que no necesariamente son o tienen que ver con la pura soberanía del pueblo. Por ejemplo, incorporamos aspectos que tienen que ver con los derechos individuales, por ejemplo, con ciertos estilos de vida, o por ejemplo, eh, con la igualdad, etc. Pero Ortega se refiere solamente a la democracia como forma de gobierno que ofrece una explicación, como una respuesta al problema del origen del mando. Pero la respuesta a la cuestión del origen del mando para Ortega es muy distinta de la cuestión de la respuesta a los problemas de los límites del mando. Hace unos días, en otra charla a propósito de Tocqueville, salió este tema también, ¿no? Y yo citaba una expresión de un gran estudioso argentino, Darío Roldán, que explicando este tema en Constant, él dice que en Constant la aceptación de lo que él llamaba el primer principio de Rousseau, que es la soberanía del pueblo, no suponía, no llevaba consigo el reconocimiento de ciertos límites, ¿no? Las condiciones de ejercicio del poder, los límites del poder y el origen del poder no son parte de una misma deducción teórica, es decir, una cosa no lleva necesariamente a la otra. Bueno, yo creo que Ortega piensa en esa misma línea, en esa misma vena, es decir, la democracia entendida etimológicamente como gobierno del pueblo no necesariamente garantiza la libertad de los individuos o el goce de la libertad, el goce de los derechos individuales previos, como lo dice expresamente Ortega, a toda injerencia del Estado. Por eso es que a mí me parece, no sé, estoy
intuyendo que por esta razón él consideraba más necesario acotar los alcances de cada término, es decir, democracia y liberalismo, en vez de justificar una síntesis fácilmente integradora. Esta distinción entre lo democrático y lo liberal lo podemos respaldar en fórmulas más o menos esquivas, por ejemplo, cuando Montesquieu distinguía el poder del pueblo de la libertad del pueblo, o como cuando Constant, como acabo de recordar, distinguía el primer principio Rousseau, la soberanía del pueblo, de las condiciones de ejercicio, de los límites al poder. En cualquier caso, volviendo a Ortega, no se trataba para él solamente de un postulado teórico, es decir, no solamente por razones de estricta teoría, él consideraba necesario distinguir democracia y liberalismo y al cabo considerar incluso hasta más importante el liberalismo que la democracia. No se trataba solo de un postulado teórico, sino que a esas fechas, estamos hablando de nuevo de 1930, esto me parece que se le imponía como una imposición, valga la redundancia, de la propia realidad europea, de la politización de la vida y de la cultura, de la emergencia de la estatolatría, de la emergencia de lo que Ortega llamaba hiperdemocracia, en otro texto la había llamado democracia morbosa, es decir, la democracia exasperada, la democracia fuera de sí, la democracia que se proyecta a ámbitos que le son ajenos, y ni qué decir tiene, por supuesto, las aventuras totalitarias que lo obligaban recurrentemente Ortega a proclamar ¿cómo llama? La inexorable, la irrevocable verdad del liberalismo, ¿no? Una verdad de destino que él consideraba indeleblemente escrita en la sensibilidad europea y que por una cronología vital inexorable, ya había desplazado al despotismo, ¿no? Hay una cronología vital inexorable, ¿no? Así como el cañón es más arma que la lanza, bueno, él consideraba que el liberalismo ya había superado a cualquier forma de despotismo. Por eso el regreso de una emergencia de un nuevo dispositivo despótico, como sería el fascismo o el nacionalsocialismo, a él le parecía como una regresión, ¿no? Como una pseudo alborada. Él consideraba en la reunión de las masas que la democracia liberal representaba la más alta voluntad de convivencia. Era el prototipo de la acción indirecta, ¿no? Por eso lo consideraba un ejercicio muy difícil para que se pudiera consolidar en la tierra. Pero ese ejercicio justamente era contrario a la acción directa, a la convivencia sin normas, a la exclusión de las minorías o a cualquiera otro de los males atribuibles al predominio, en definitiva, de un tipo humano, el hombre masa, del cual nos habló la vez pasada Mora Perpere, siempre resuelto a imponer sus opiniones y que contaba con este campo abierto para imponer sus opiniones justamente porque a su favor tenía el escepticismo de los propios liberales y demócratas que manifestaban su creciente pérdida de fe en sus antiguos ideales y que por tanto habían soltado, como decía Ortega, el gobierno, el control de la historia. Hay un texto de Ortega anterior a estas fechas, creo que es del 24, si no recuerdo mal, que se llama sobre el fascismo, muy interesante porque Ortega ya anticipa esta idea, ¿no? Él dice que más interesante que estudiar al fascismo por su dintorno, es decir, por lo que es constitutivamente como tal, es más interesante que eso es explicarlo por su contorno, ¿no? ¿Y qué sería ese contorno? Bueno, la defección
de liberales y demócratas que justamente por no hacer valer sus ideales dejan que avance una corriente como aquella, ¿no? Así como ocurre con ¿cuál es la otra cara? Lo habrán visto con Mora seguramente. ¿Cuál es la otra cara de la reunión de las masas? La contracara, el reverso, la deserción de las minorías dirigentes. Bueno, acá Ortega hace un análisis, me parece, similar, ¿no? Entonces, avanzan un movimiento como el fascismo porque se echan atrás, por las razones que fueren, porque recula los liberales, los demócratas, que se vuelven cada vez más escépticos respecto a sus antiguos ideales, ¿no? El caso Ortega es interesante porque él no sumó, como se lo reconocieron muchos autores después, no sumó su voz a ese escepticismo, aunque, sin embargo, se hacía cargo de muchas constitutivas insuficiencias del liberalismo por no haber sido capaz de renovarse, por no haber sido capaz de adaptarse doctrinal e institucionalmente a la nueva sensibilidad del siglo XX con una actitud más receptiva de los reclamos igualitarios. Hay un párrafo que me gustaría leer en La Rebelión que dice lo siguiente: el pasado tiene razón, la suya, si no se le da a esa que tiene, volverá a reclamarla y de paso a imponer la que no tiene. El liberalismo tenía una razón y esta hay que dársela per secula seculorum, pero no tenía toda la razón y esa que no tenía es la que hay que quitarle. Europa necesita conservar su esencial liberalismo. Esta es la condición para superar. Esta etapa es la que Cerezo considera la etapa de un liberalismo de la tercera navegación, que es la de un liberalismo esencial, que es contemporánea a la tercera salida política de Ortega, cuando él funda, junto con Marañón y Antonio Machado, la agrupación al servicio de la República. Y se trató de una etapa que, bueno, como acabamos de leer, es una etapa de relativa autocrítica, porque en definitiva Ortega lo que está manifestando es su convicción de que su defensa del liberalismo clásico frente a sus detractores colectivistas no significaba la renuncia a una plena libertad de expresarse frente a ese propio liberalismo al cual cuestionaba por no haber acertado, como decíamos recién, a renovar sus programas por su pasividad, por su indulgencia frente a los fenómenos nacientes. Ahora, bien, estas críticas no eran hechas por Ortega como había ocurrido en su etapa de idealismo social, pero sí eran igual críticas que tenían que ver con la necesidad de un papel más activo del Estado en materia económica. Por ejemplo, en los escritos políticos de esos primeros años 30, Ortega habla, hace referencias reiteradas veces a propuestas de progresividad impositiva, de control gubernamental sobre las relaciones laborales, de provisión de infraestructura, etcétera, como respuestas a los requerimientos del presente, que para él ya no podía subvenirse solamente con las herramientas del liberalismo clásico, sino con nuevas herramientas que tenía que traer consigo un liberalismo nuevo, un liberalismo de nueva abstracción, radicalmente nuevo, de nuevo cuño, que él anhelaba que empezara a florecer en el horizonte. En el año 31, por ejemplo, hay uno de estos artículos, él dice: el liberalismo tiene que integrarse, el liberalismo tiene que integrarse con el Estado social. Cada nueva época acierta cuando encuentra la ecuación exacta correspondiente al tiempo en el reparto de fronteras que siempre que hay que hacer de nuevo entre el individuo y la sociedad. Cada nueva época acierta cuando encuentra una ecuación perfecta en el reparto de fronteras que siempre hay que hacer
entre el individuo y la sociedad. Tema interesante, podemos estar de acuerdo o no, introducir matices. No fue el único liberal que ciertamente pensó así, de esta manera, Ortega. Yo encuentro mucha familiaridad entre muchas expresiones de Ortega con relación al liberalismo, por ejemplo, con Raymond Aron, ¿no? Un autor, se conocieron los dos una sola vez en París, pero Aron admiraba mucho a Ortega y yo creo que la defensa, por ejemplo, que Aron siempre hizo de la economía mixta, del welfare state, en términos de un compromiso de lo que él llamaba una síntesis liberal democrática, es decir, la de un liberalismo eh, que ha aceptado parcialmente la crítica socialista, es muy similar en este sentido, tiene aire de familia entre Ortega y Aron, ¿no? Porque Aron consideraba que esa era la solución más realista a la dialéctica entre libertad e igualdad, o por lo menos entre las definiciones posibles de la igualdad y la libertad, alejadas estas definiciones de cualquier tipo de dogmatismo. Ahora bien, esto no significa que Ortega no previera que este reclamo, una mayor presencia del Estado, también no tuviera sus riesgos, ¿no? Yo creo que Ortega era plenamente consciente de los riesgos de un Estado fuerte, y eso está muy claro en la reunión de las masas. La reunión de las masas tiene un capítulo, como recordarán ustedes, titulado precisamente El mayor peligro del Estado, donde él nos alerta contra la tentación de recurrir al poder público ante cualquier problema colectivo, porque esta tentación nos expone al riesgo de la hipertrofia estatal, ¿no? En parte la atrofia de la vida pública, de la vida de la sociedad civil, lleva a la hipertrofia del Estado, y eso era lo que había ocurrido con los movimientos del bolchevismo y del fascismo, que para él eran una lección suficiente acerca de este riesgo. Dos soluciones para él, para Ortega, elementales, dos soluciones anacrónicas, dos ejemplos, como decíamos antes, de regresión sustancial, dos ejemplos de dos pseudo-alboradas, dos ejemplos de primitivismo histórico, y así podríamos seguir con otros adjetivos que incluso aparecen en la misma línea que en la rebelión, en un texto que nos escribió a los argentinos titulado Intimidades, donde también nos alertó claramente Ortega contra los riesgos del estatismo, ¿no? A esta etapa ya le sigue una etapa que Cerezo llama de naufragio, de silencio, ¿no? En parte como resultado de la malograda experiencia política de Ortega, cuando fracasó en su intento de rectificar la República. Sus juicios contra el estatismo se fueron agudizando cada vez más, quizá porque esa propuesta suya de una intervención moderada mediante la aceptación parcial de la crítica socialista no pudo consolidarse, no terminó resultando como una alternativa práctica. Hay una conferencia de los años 50 que se llama, bueno, ahora no recuerdo bien el nombre, perdón, es una conferencia que él dictó en Alemania, en un coloquio en Darmstadt, donde Ortega de nuevo manifiesta este explícito rechazo frente a la creciente incontinencia legislativa, la propensión del Estado a reglamentarlo todo, la propensión a sofocar a los individuos, impidiéndoles proyectar su propia vida. Bueno, lo que quise resaltar en esta apretadísima síntesis es entonces la defensa que hace Ortega Gasset de la democracia liberal y particularmente de ese liberalismo estricto que junto con la moderación presidieron buena parte de sus obras y que me parece sigue o continúa siendo una conquista a reivindicar
y a custodiar frente a las viejas y nuevas formas de servidumbre que siempre están al acecho. Creo que ya lo dije, pero me disculparán en todo caso si lo vuelvo a repetir. Para Ortega, la democracia liberal representó la más alta voluntad de convivencia. Fue el prototipo de la acción indirecta porque la democracia liberal para Ortega lleva al extremo la resolución de contar con el prójimo y es por tanto el prototipo de la acción indirecta. Lleva al extremo la voluntad de contar con el prójimo. Y ahí en la rebelión, a propósito, en el contexto de este mismo párrafo, añade Ortega: convivir con el enemigo, gobernar con la oposición, ¿no empieza a ser ya incomprensible semejante ternura? Repito la cita: convivir con el enemigo, gobernar con la oposición, ¿no empieza a ser ya incomprensible semejante ternura? Bueno, lamentablemente creo que hoy todavía nos sentimos en muchos rincones del mundo interpelados por este mismo interrogante que acusa también, como le pasó a Ortega, la fisonomía de nuestro presente. Les agradezco la paciencia de haberme escuchado, no sé si pude estar suficientemente claro, no quise volver sobre muchos conceptos de la reunión de las masas que ya los vieron mejor y con mucho más detenimiento en la semana pasada con Mora Perpet, también con Roberto. Solamente quise acotarme a este espacio de la defensa que en las páginas de la reunión de las masas nos presenta Ortega de la democracia liberal, pero por supuesto podemos dejar ahora un espacio para preguntas o inclusive ahondar sobre algún otro aspecto que pueda interesar. Quizá yo dudé un poco, les confieso, en el momento de armar esta charla y conversando con las autoridades de la Fundación, dudé un poco entre elegir este tema o elegir el tema de la nacionalidad, la lectura casi Ortega del concepto de nación y nacionalidad en el contexto de la Unión de las Masas, que también es un tema interesante y que también forma parte de esas otras cosas que no estaban sintetizadas certeramente por por Thomas Mermal en la cita inicial que hice. Bueno, muchas gracias a ustedes. Enrique, tenemos una pregunta acá que te quieren hacer. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, dice, en la rebelión de las masas felicita al pueblo inglés que puede soportar más asesinatos que los franceses a costa de retener un mayor nivel de libertad. ¿Se aplicaría ese balance hoy con la pandemia y la dialéctica seguridad-salud? Bueno, qué pregunta. Yo no sé si se aplicaría al pie de la letra. Ahí hay varias cosas para decir. Primero tiene que ver con la admiración de Ortega a muchos aspectos de la civilización inglesa, admiración que no esconde tampoco, por supuesto, en las páginas de la rebelión de las masas, sino que es muy explícito allí. La verdad que no podría contestar si se aplica estrictamente, pero sí lo que concuerdo con la persona que hizo, con el oyente que hizo esta interesantísima pregunta, es que la pandemia nos coloca en este momento frente a esa dialéctica, ¿no? O sea, yo creo, como comentábamos hace un rato con un amigo, que en este momento Thomas Hobbes nos respira en la espalda. La verdad que el problema de la dialéctica entre libertad y seguridad en este momento es muy claro. Sinceramente no podría ponerme en boca de Ortega para saber qué podría decir él en este momento, pero sí concuerdo claramente que estamos en un contexto donde esa dialéctica se da y el riesgo de perder
muchas libertades en los momentos de excepción siempre es muy grande, ¿no? La excepcionalidad en política siempre tiene sus riesgos, sobre todo en países como el nuestro, porque nosotros lamentablemente tenemos una cultura de hacer de la excepción regla muy, muy aceitada, ¿no? Si me perdonan esta acotación, ya que lo cité a Benjamín Constant, Constant tiene un argumento muy interesante acerca del uso de la arbitrariedad en momentos de excepción, aún en regímenes que supuestamente son respetuosos de las libertades. Ustedes saben que todos los liberales clásicos previeron el momento de la excepción, ¿no? Por ejemplo, no sé, la prerrogativa real en Locke, la suspensión del habeas corpus en Montesquieu, etc. Ahora, ¿qué dice? Bueno, nosotros en nuestra Constitución tenemos previsto instrumentos para ellos, como el estado de sitio y otros, pero ¿cuál era el argumento de Constant? Mira, que a lo mejor le podría haber caído simpático a Ortega, porque Ortega admiraba además mucho a Constant. El argumento de Constant era que el peligro de las soluciones excepcionales es que una vez que uno aplica, hace uso de la excepción, después se acostumbra, le gusta la cosa, se vuelve tan cómodo no recurrir al debate parlamentario, no recurrir a las concesiones recíprocas que se necesitan en el juego democrático, no recurrir al diálogo entre mayorías y minorías. ¿eh? Se vuelve tan cómodo eso, tan fácil, que se vuelve una costumbre, deja de ser excepción, ¿no? Perdón que me extendí, pero bueno, espero que algo haya ayudado mi respuesta. No hay por el momento otra pregunta. Si alguien quiere realizar otra pregunta, puede escribirla en el chat. Te comento, Enrique, que agradece mucho tu exposición y te envían saludos desde México y desde Barquisimeto, Venezuela. Bueno, muchas gracias. Sandra Después me García enteraré y quiénes Jairo se García envían. Méndez. Perdón, no te escuché ahora. Sandra García desde México y Jairo García Méndez desde Venezuela. Bueno, muchas gracias. Tengo queridos amigos venezolanos y mexicanos, así que agradezco a todos los que han escuchado y enviado estos saludos. Hay otra pregunta, Enrique. Preguntan, claramente la democracia permite que dentro de ella convocan los enemigos de la democracia. ¿Cómo evitar que esos enemigos la destruyan? Bueno, esto es un problema que me saca un poco de Ortega, es un problema que se ha discutido bastante, incluso en la literatura liberal, ¿no? Donde no hay posiciones necesariamente iguales, ¿no? Hay liberales como Popper, por ejemplo, que consideran que eh, eh, un sistema tolerante no tiene por qué tolerar al intolerante, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un tema complicado. Ahora, la democracia tiene una democracia constitucional, por lo menos, tiene sus antídotos contra esas fuerzas. Pero acá nos metemos ya en un problema mucho más complicado, que es qué decimos cuando democracia, ¿no? Si cuando nosotros entendemos por democracia una democracia radical, bueno, una democracia entendida en términos radicales puede suicidarse a sí misma, porque en un sentido radical, la soberanía del pueblo es absoluta. Entonces, el pueblo, la decisión de la mayoría, se puede desatar de cualquier norma previa, por ejemplo, incluso hasta de una norma que permitiera la libre expresión de las minorías, ¿no? Toda norma emanada del pueblo es revocable desde una concepción de una democracia radical. Ahora, si hablamos de una democracia constitucional, ya estamos hablando de una democracia liberal, diría Ortega, es una democracia
que no solamente se reduce a una cuestión de la legitimidad electoral, sino también a ciertas condiciones de ejercicio, entre las cuales hay un sistema institucional que permite que el poder se fiscalice, por ejemplo, a sí mismo. Entonces, yo creo que cuando Ortega piensa la democracia, obviamente está pensando en un modelo así, en un modelo que cuenta con un diseño institucional determinado que permite, o que impide, perdón, que el poder, por ejemplo, se monopolice en una sola de las ramas del gobierno, por ejemplo. Cuando Ortega habla de la hiperdemocracia, cuando él habla de una hiperdemocracia, yo creo que está hablando un poco de eso, de lo que otros teóricos del liberalismo, pensemos en Tocqueville, por ejemplo, llamaba la tiranía de la mayoría. Ortega piensa en esa misma línea, le tenía una gran admiración a Tocqueville, escribió un prólogo a una edición de La democracia en América que finalmente no fue editada, y hay quienes piensan, el propio Thomas Mermal, por ejemplo, que es muy difícil que Ortega hubiera podido escribir La rebelión de las masas sin una lectura previa de La democracia en América. Yo no estoy seguro de ese dato, o sea, el hecho de que la edición personal de Ortega de La democracia en América estuviera muy subrayada, no me dice mucho acerca del año en que Ortega pudo haber leído esa obra, y dudo mucho, sinceramente, conociendo a Tocqueville y cuando empezó a salir a luz el conocimiento de su obra, que fue recién a finales de la década del 30, me parece muy raro que Ortega hubiera podido leer detenidamente Tocqueville antes de La rebelión de las masas, pero en cualquier caso, ese temor de Tocqueville por la tiranía de la mayoría y el temor por la tiranía de la opinión o del pensamiento está muy presente en La rebelión de las masas, ¿no? Ese temor a la emergencia de un tipo humano que repite en sí mismo un tipo genérico, que se impone, que no tolera las diferencias, que no tolera el disenso, que es más bien una mentalidad conformista, con afán de uniformidad, de unanimidad. Es un lenguaje muy, muy común estos pensadores. Entonces yo creo que Ortega estaría a favor, sobre todo, de los mecanismos institucionales y de una cultura política, además, que hubiera hecho carne de determinados principios, que hubiera interiorizado algunos principios de libertad, como para hacer frente a este potencial peligro que nuestro oyente está, está señalando, ¿no? No sé incluso, a lo mejor me estoy extendiendo de más, pero no sé incluso si Ortega no le daría hasta más importancia a esto último, a la importancia de una cultura política embebida de esos principios, y secundariamente a lo institucional, porque por lo menos yo he leído bastantes cosas de Ortega donde me parece que está muy presente esa hipótesis más culturalista, ¿no? Por ejemplo, cuando él cuestiona la distinción entre las dos Españas de Joaquín Costa, ¿no? Y toda esta ética regeneracionista, que acá un poco la vivimos en Argentina, perdón para los oyentes que están afuera, pero cuando se hablaba del que se vayan todos, ¿no? Esta pretensión de que los males están solo en la política, entonces si los políticos se van, hay una sociedad en pie, expectante, esperando para actuar. Bueno, Ortega no pensaba así, ¿no? De nuevo, la política siempre es reflejo de sociedades más sustantivas. Entonces, si la política está mal, y la sociedad está mal, o sea, las dos Españas de Ortega no eran la España oficial de la política, la España real, expectante, nueva, saludable, sino toda la España, con sus políticos y sus gobernados, y una España futura, la España como posibilidad que había que pensar hacia adelante. Sí. Bueno, otra pregunta. Él veía que el sistema de democracia liberal iba a terminar triunfando o iban a surgir modelos superadores o, tomando su palabra, más aceitados. No, yo creo que él
creía que a la larga, por eso insistí tanto en esta idea del fascismo y del nacionalsocialismo y del comunismo como pseudo alboradas, ¿no? Como una regresión histórica. Yo creo que en el fondo él pensaba que la democracia liberal iba a terminar triunfando, solo que insistía mucho en esta idea de la renovación del liberalismo, ¿no? El liberalismo tenía una razón, pero no tenía toda la razón. Esa que no tenía es la que hay que quitarle, ¿no? Y esa renovación del liberalismo, entiendo que Ortega la veía como una renovación tendiente a incorporar criterios de una mayor presencia del Estado. En ese sentido, Ortega no dice nada que fuera ajeno a otros autores que usualmente consideramos como liberales. El problema es que el liberalismo es una gran familia en cuyo seno caben muchas cosas, incluso muchas diferencias, como les pasa a las mejores familias. Si yo tengo que ubicar a Ortega como liberal, más allá de la dependencia directa que muchos de sus postulados liberales tengan de su propia filosofía, o sea, yo creo que muchas de las ideas políticas de Ortega son en parte emanación de su propia filosofía, su propia concepción de la nacionalidad, por ejemplo, es tributaria para mí, es parte de su propia concepción de la vida como futurición, como una faena que se hace hacia adelante, esto de la idea de que vivir es pervivir, lo demás es haber vivido y tal. Más allá de eso, insisto, de que muchos postulados políticos de Ortega puedan ser vistos como emanación de su propia filosofía, también es cierto que Ortega habla políticamente en un lenguaje que es común a otros liberales más o menos contemporáneos. No digo coetáneos, pero sí contemporáneos. Cuando uno piensa en Aron, por ejemplo, cuando uno piensa en Sartori, Sartori hasta distinguía terminológicamente el liberalismo del liberismo. Porque Sartori usaba la expresión liberismo para hablar del liberalismo económico y liberismo para hablar del liberalismo político. Y Sartori decía que no solamente había una precedencia temporal de uno con respecto al otro, sino una precedencia de otro orden, como si el liberalismo político pudiera ser más defendido en términos de fines o de principios, y las máximas del liberalismo económico más bien defendidas en términos de conveniencias, ¿no? Más bien adaptables a situaciones de tiempo y de lugar. Otra pregunta, Enrique. Como bien nuestro disertante aclaró, quedó fuera de la charla abordar el tratamiento que Ortega brindó al tema de los nacionalismos. ¿Puede hacer una breve referencia a dicho tema a la luz del crecimiento de los nacionalismos en el presente? ¿Qué diría hoy Ortega sobre ello? Bueno, Ortega fue un severísimo crítico del nacionalismo, pero defendió la idea de nación. Yo creo que la distinción es interesante. Y en la rebelión de las masas particularmente este tema aparece, no sé de cuánto tiempo disponemos, Andrea, pero si me No, permiten dos tranquilos, vamos minutos. bien con el tiempo. Bueno, hablar de la idea de nación en Ortega, del lado de su filosofía, ahí prefiero dejárselo más para los especialistas. Yo me dedico a la teoría política y conozco mejor estos aspectos más periféricos, si se quiere, de la obra de Ortega. O sea, entiendo la idea de que la concepción de la nacionalidad en Ortega es en parte deudora, como decíamos hace unos minutos, de esta idea de que de la vida como futurición, de la vida como empresa, ¿no? De la vida como faena que se hace hacia adelante. Bueno, para Ortega la nación es eso, es ante todo proyecto, ¿no? Un proyecto de vida en común. Entonces la nación no se define ni por la raza, ni por la lengua, ni por los criterios religiosos, sino ante todo como proyecto.
Y a este fin me parece que hay tres obras importantes que puedo recomendar a la oyente que me preguntó este tema. Uno es España Invertebrada. El año que viene se cumplen 100 años de la aparición de España Invertebrada. Ojalá la Fundación Ortega haga un evento similar a este a propósito de este libro tan actual también, donde Ortega sale a la defensa del concepto de nacionalidad frente a todos los particularismos, como él señala, que se presentaban en la España de su época, ¿no? Un mundo, esa pretensión de vivir como todos aparte, en lugar de como partes de un todo. Pero un todo que se identifica con un proyecto sugestivo de vida en común. Ahora, a mí me parece que en la rebelión de las masas, a lo mejor me estoy equivocado, un especialista en Ortega me podrá corregir, yo creo que en la rebelión de las masas Ortega redobla la propuesta. Y para explicar esto, lo voy a explicar poniendo a Ortega en diálogo con Renan. Ortega leyó muchísimo a Renan, que fue un autor muy influyente, sobre todo en su juventud, con una obra titulada La Reforma Intelectual y Moral, pero el Ortega que dialoga con Renan por el tema de la nación tiene que ver con una famosa conferencia de Renan del año 1882 que se tituló ¿Qué es una nación? Y hay, lo más famoso de esa conferencia de Renan es su coletilla final, ¿no? Cuando él define a la nación como un plebiscito de todos los días, ¿no? Por eso se habla de una concepción plebiscitaria de la nacionalidad, es decir, la nación, la nacionalidad, se definiría por una suerte de interrogante que cada uno de nosotros nos deberíamos plantear a nosotros mismos para saber si queremos seguir siendo parte de un proyecto en común, si queremos continuar la vida juntos. Pero sin embargo, Renan no dice que la nación se reduzca a eso. La nación no es solo plebiscito, no es solo voluntad de continuar la vida juntos. La nación también es el pasado, son los muertos, son los legados compartidos, es el dolor compartido. Para Renan, el dolor une más que la alegría. Y en la vida de un país, los duelos valen más que los triunfos. La herencia indivisa, ¿no? Los antepasados, etc. Entonces, la nación para Renan es pasado y futuro a la vez, ¿no? Son las dos cosas. Ortega lo sabe a eso. Entonces, en la rebelión de las masas lo cuestiona Renan, porque dice que, en definitiva, la concepción de Renan no sirve a la hora de pensarnos como una nación enteramente hacia adelante. El plebiscito de Renan, dice Ortega, es un plebiscito retrospectivo, porque en definitiva lo que nos estamos preguntando, ese plebiscito diario, de tú y yo, de todos los días, dice Renan, es si queremos seguir viviendo una vida que ya arrastramos juntos. Ortega dice que esa definición de la nacionalidad, que presupone un pasado y se define en el presente por el plebiscito, no sirve para pensar la nación o una nación in statu nascente, ¿no? Una nación que nace. Y yo intuyo, pero de nuevo acá me corregirán los especialistas, yo intuyo que Ortega está redoblando esta apuesta al punto de separarse de Renan por esta carga retrospectiva que tiene su concepción de la nación, porque él está pensando en dos cosas. En el plano interno, en el plano de España, que fue su salida al mundo, creo que está temiendo la fractura, temiendo la guerra civil, el enfrentamiento. Entonces, él tiene que pensar en el futuro porque el pasado desune. Entonces, si el pasado desune, hay que mirar a un futuro que una. Y en términos europeos, yo creo que insiste en esta idea porque Ortega está pensando en una idea sobre la cual Renan
fue bastante escéptico, que era la idea de la Federación Europea. Renan termina su conferencia diciendo que la Federación de Europa no es un postulado del siglo, que en el siglo XIX había que defender a las naciones como una garantía de libertad que se perdería si las naciones estuvieran sometidas a un mismo dueño. O sea, Renan defiende la nacionalidad contra la posibilidad de un imperio. Yo creo que Ortega está pensando en la posibilidad de una Europa federada, de una Unión Europea, de lo que él llama los Estados Unidos de Europa, justamente como una instancia superadora de cualquier tipo de nacionalismo que él vería, para reiterar una expresión que ya usé más de una vez en esta charla, como una regresión histórica, ¿no? Yo he sido siempre, nunca he sido nacionalista, pero he sido siempre nacional, decía Ortega. Bueno, su concepción de la nacionalidad tiene que ver no con la defensa de una identidad excluyente, sino con una noción de apertura hacia las demás naciones, de diálogo, y en el caso europeo, insisto, con la posibilidad de una Unión Europea con la que él soñó. Una última pregunta, Enrique. El estado de excepcionalidad se observa como pragmatismo que se vende como una solución para un problema que la democracia de consenso no soluciona, sacándole contenido sustantivo a la democracia. Perdón, Andrea, se me corta un poco la voz, me perdí una parte. Te vuelvo a repetir. El estado Sí. de excepcionalidad se observa como pragmatismo, que se vende como una solución para un problema que la democracia de consenso no soluciona, sacándole contenido sustantivo a la democracia. ¿Cómo podemos reforzar los mecanismos institucionales en la resolución de conflictos contra el pragmatismo de la excepción? Bueno, es otra gran pregunta difícil de responder. O sea, no voy a responder desde Ortega, por supuesto, voy a responder desde mí mismo. Yo diría que ahí hay muchos factores. Un factor es hacer valer la Constitución y el sistema de checks and balances que tenemos. O sea, nosotros tenemos, algunos de ustedes lo sabrán seguramente, que cuando uno habla de límite de división de poderes, uno puede entender esta expresión de dos maneras. O sea, uno puede entender la división de poderes como meros límites funcionales, y otro, o si no, podemos entender la división de poderes como un sistema de equilibrios y de fiscalización mutua entre poderes. Si yo lo entiendo como mera división de funciones, entonces la posibilidad de que una rama del poder, que por lo general es la ejecutiva, usurpe el territorio de las otras, está abierta. Hay límites funcionales, hay división de poderes, pero nada nos dice esa teoría, así dicha, desnuda, acerca de la posibilidad o no de que un poder invada el territorio del otro. En un sistema de checks and balances, es un sistema pensado para intervenciones parciales de un poder sobre otro, por ejemplo, el Poder Judicial dictaminando la revisión judicial de la ley, o el Ejecutivo vetando la ley, o lo que sea, fiscalizaciones mutuas. Ahora bien, con esto no doy una respuesta satisfactoria porque a la vista de todos, en muchos países, se da el caso de constituciones que contemplan en la letra sistemas de checks and balances, pero que en los hechos no se comportan así, o que viven en la excepcionalidad. Entonces, regímenes, como se los llama hoy, hiperpresidencialistas, supermayoritarios, como se los quiera llamar, hay muchas denominaciones en la teoría. Entonces, ¿cómo remediar esto? Y bueno, es la pregunta del millón. La verdad es que algunos teóricos y constitucionalistas consideran que la única manera de remediarlo es reconocer que el sistema de checks and balances fracasó y buscar otro tipo de controles. O sea, acentuar el control popular.
mediante consultas populares vinculantes, por ejemplo, que puedan revisar las decisiones de gobierno. Por ejemplo, en la Constitución argentina tenemos prevista, por supuesto, la consulta popular, pero no es vinculante. Y expresamente nuestra Constitución prohíbe cualquier iniciativa popular en materia de reforma de la Constitución, por ejemplo. Entonces, a mí se me ocurre que es como un entramado de causas que hay que buscar, ¿no? Necesitamos reforzar los controles institucionales que tenemos, a lo mejor buscar nuevos controles y además, digamos, tratar de difundir ideas que impacten en la opinión pública de manera de que la opinión pública interiorice el sentido del límite. Porque si no hay una opinión pública vigilante con respecto a las acciones del gobierno, y en esto yo creo que Ortega coincidiría, el poder público avanza, porque el poder público tiene una lógica expansiva. Entonces, ¿alcanzan con los límites institucionales o hace falta algo más? Eso es lo único que se me ocurre decir, que por supuesto no satisface la pregunta, pero no se me ocurre de momento decir otra cosa, salvo que nos pudiéramos entender mucho más, que no creo que sea el caso. Bueno, ahora sí una última pregunta. A partir del contexto social actual en el mundo, se ha comentado la posibilidad de un gobierno universal mundial donde la minoría gobernaría a las masas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta posibilidad? No, bueno, a mí no me gusta para nada. Aparte que acuérdense que las minorías electas de Ortega no tenían nada que ver con las clases gobernantes. No, eso no es la minoría selecta de Ortega. Yo creo que Ortega no estaba pensando ni siquiera en eso, ¿no? Necesariamente de que las minorías gobernaran. Para él las minorías selectas tienen que ver con la descripción de un tipo humano, así como el tipo humano del hombre masa no remite a la idea de las clases bajas o del obrero, etcétera, para nada. Al contrario, el prototipo del hombre masa para Ortega es el hombre medio, siempre es el hombre medio, ¿no? La historia, como la geografía, dice Ortega, se nutre de los valles y no de las cimas. La historia, como la geografía, se nutre de los valles y no de las cimas. Es el hombre medio, el decisivo. Aunque más no sea por ese mecanismo en el que tanto insiste Ortega de ejemplaridad y docilidad, ¿no? Si no hay ejemplos en la vida pública y no hay cierta docilidad hacia esos ejemplos, bueno, el mecanismo deseable de la vida en sociedad para Ortega falla. Pero cuando Ortega dice que toda sociedad es aristocrática y deja de serlo en la medida en que se desaristocratice, él no está hablando para nada de aristocracia de sangres y ni de por supuesto, ni de hombres ricos, ni nada que ver. El prototipo del hombre masa para Ortega es el hombre medio, incluso el científico moderno, el especialista. De ahí el capítulo sobre la barbarie del especialismo. Entonces yo creo que Ortega no avalaría para nada la idea de un gobierno mundial y mucho menos en manos de un conjunto de iluminados y supuestos expertos. Creo que dependería la existencia de las naciones, que no obstante pueden tener vínculos entre sí. Esa era su idea de la unidad europea, no que las naciones se diluyeran. Por eso la imagen tan bonita que él usaba en una conferencia que se llama Meditación de Europa de 1949, cuando él habla de Europa como enjambre, ¿no? Muchas abejas, pero un solo vuelo. Europa como enjambre, muchas abejas, pero un solo vuelo. Es una fórmula que remeda a una vieja fórmula de Montesquieu. Europa como una gran nación compuesta de muchas. Una gran nación compuesta de muchas. Ahí vi, Andrea, que aparecía, lo que pasa es que en mi teléfono se van enseguida de la pantalla las preguntas, una pregunta que aparece el término creencias, Sí, pero no alcancé a leerla. ya te la leo. Dice, si como sostenía Ortega las ideas se tienen y en las creencias se está,
¿Se puede construir una democracia liberal en sociedades individualistas, con ciudadanos inmersos en su vida privada? Bueno, eso obviamente requiere de un cierto cambio cultural. Ahí depende de la hipótesis en que nuestro oyente que hizo una pregunta muy interesante, por cierto, se instale. O sea, si yo me coloco en una teoría muy culturalista, yo diría que no, porque en definitiva, si somos así ya culturalmente, no podemos hacer nada. A mí no me gustan mucho esas hipótesis porque invitan un poco a la resignación. Yo creo que la relación entre la política y la sociedad es más interactiva, ¿no? La política es reflejo de la sociedad, pero también la política puede ser productiva de la sociedad, también puede actuar sobre la sociedad, puede tener un cierto margen de creatividad para de a poco, a través de buenas decisiones y buenas instituciones, ir generando determinados incentivos para que la gente cambie determinadas conductas. Una sociedad individualista es una sociedad replegada sobre sí mismo, apática políticamente, y que le deja todo el campo abierto al gobierno para avanzar. Entonces, esto es una cosa que es muy clásica en la teoría liberal, ¿no? O sea, la idea de que la despolitización de los ciudadanos lleva a la causa o conduce a la causa de la tiranía. Yo me repliego, miro para otro lado, me refugio en mis negocios, mis asuntos, el gobierno, el Estado avanza y el costo a pagar por eso es muy claro. Ahora, ¿cómo corregir esas creencias? Bueno, es difícil, ¿no? Un poco ayuda a la pregunta de la persona que la hizo, me parece la teoría del perspectivismo en Ortega, porque a mí me parece que eh, la doctrina del punto de vista, claro, eh, realza la importancia de los puntos de vista que son individuales, pero también del diálogo entre los puntos de vista. O sea, yo creo que la teoría del perspectivismo favorece, contribuye a la causa de los consensos democráticos, porque necesariamente me obliga a mirar también lo que dice el otro, ¿no? Esta idea, me corregirá a lo mejor algún oyente que conozca mejor a Ortega, esto que distinguía Ortega entre las cosas que me son presentes y las cosas que me son compresentes, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, acá tengo un reloj que me está indicando que ya nos pasamos bastante, a mí no me importa porque suelo hablar mucho, pero si yo veo este lado del reloj y digo que este reloj tiene agujas y ustedes me dicen que no, los dos tenemos razón. Lo que ocurre es que yo estoy mirando a la parte del reloj que tiene agujas y ustedes la que no tiene agujas. Entonces, la única manera de que nos demos cuenta de que los dos tenemos una parte de razón es que sumemos esos puntos de vista, ¿no? Y para eso se necesita diálogo, no imposiciones. La política para mí justamente es el arte de conciliar soluciones que siempre son parciales. Y ese arte no se nutre de la imposición, se nutre de la buena voluntad y de la capacidad de hablar, de abrirse incluso al que piensa distinto, ¿no? Esta cosa tan bonita, como dice Ortega, ¿no? Un ejercicio tan difícil para que se consolide en la tierra como es el de hablar, poder dialogar con el que piensa distinto. Bueno, hay muchos textos de Ortega que pueden darnos letra en esta dirección. Ahora, me pareció muy oportuno que se haya introducido esta famosa distinción entre, entre ideas y creencias. Bueno, Enrique, agradecen tus respuestas, agradecen tu exposición y bueno, si vos estás de acuerdo, podés concluir la charla. Bueno, nada más que renovar mis agradecimientos a todos quienes se sumaron, a la Fundación Ortega Gasset, de nuevo, a sus autoridades. Eh, Fue muy interesante para mí compartir
esta experiencia, les agradezco las preguntas y también, como solemos decir acá los porteños, el aguante, porque nos hemos pasado bastante de la hora prevista y sin embargo los veo ahí todavía en pie escuchándome. Así que muchas gracias por